El último timbre del día resonaba como un alivio, marcando el final de las clases. Gabriel recogió sus cosas con la rapidez de quien lleva años repitiendo el mismo ritual. Guardó los libros, cerró la mochila y salió de la escuela para dirigirse al paradero del bus. El camino era tan conocido que sus pies parecían moverse automáticamente. Día tras día, todo seguía el mismo patrón, y aunque la monotonía era asfixiante, Gabriel la aceptaba como parte de su vida. El paradero del bus, como siempre, estaba lleno de estudiantes cansados, la mayoría con los ojos pegados a sus teléfonos. Gabriel subió cuando llegó su turno, echando un rápido vistazo al vehículo mientras buscaba su asiento habitual cerca de la ventana, hacia el fondo del bus. Era su pequeño refugio, un lugar donde podía desconectar mientras veía los paisajes urbanos pasar lentamente. El ruido del motor al encenderse siempre lo relajaba. Había algo hipnótico en el traqueteo suave del bus al avanzar, como si fuera un latido mecánico que lo envolvía en una tranquilidad momentánea. Pero aquel día algo era diferente. Mientras se acomodaba en su asiento, un chico apareció de repente a su lado. No lo había visto subir, lo que ya era raro, porque solía estar atento a su entorno. El chico se sentó sin decir una palabra, mirando hacia el frente, inmóvil como una estatua. Gabriel, incómodo con la situación, lo observó de reojo. Era pálido, casi enfermizo, con el cabello lacio cayéndole sobre el rostro. Llevaba un uniforme escolar similar al suyo, pero parecía estar descolorido, como si hubiera sido lavado tantas veces que apenas mantenía sus colores originales. El trayecto siguió su curso, pero la presencia del chico lo hacía sentir inquieto. El autobús estaba lleno de estudiantes, como siempre, pero había algo en el ambiente que no se sentía correcto. Trató de convencerse de que estaba exagerando, pero no pudo evitar fijarse en algunos detalles. El chico no movía ni un músculo, ni siquiera cuando el bus tomaba una curva o frenaba bruscamente. Tampoco parecía estar respirando, y eso lo estremeció. Gabriel intentó sacarse esos pensamientos de la cabeza y se concentró en mirar por la ventana. Las calles de siempre, los edificios de siempre. Pero cada vez que su mirada se desviaba hacia el chico, esa sensación opresiva volvía con más fuerza. Decidió que lo mejor sería ignorarlo y simplemente esperar a que llegara su parada. Sin embargo, el tiempo pasaba lentamente, mucho más de lo normal. El trayecto, que solía durar 20 minutos, ya parecía interminable. La curiosidad finalmente lo venció. Giró levemente la cabeza y lo observó de nuevo. Esta vez se atrevió a decir algo. ¿Vas muy lejos?, preguntó en un intento por romper la tensión. El chico no respondió, ni siquiera parpadeó. Simplemente continuó mirando hacia el frente. Inmóvil, Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Decidió no insistir. Lo que no sabía era que aquel silencio sería solo el comienzo de una pesadilla que cambiaría su vida para siempre. El autobús continuaba su recorrido, pero Gabriel no podía sacudirse esa creciente sensación de incomodidad. El chico a su lado seguía inmóvil, como si estuviera congelado en el tiempo. Gabriel miró alrededor, buscando alguna señal de que los demás también notaran algo raro, pero nadie parecía prestarle atención. Los estudiantes seguían pegados a sus teléfonos, absortos en sus conversaciones y redes sociales. El conductor, un hombre mayor con la mirada fija en la carretera, no parecía haber notado al extraño pasajero. Los minutos pasaban, pero el trayecto no avanzaba como debería. Gabriel reconocía los puntos de referencia en su ruta diaria. Una gasolinera en la esquina, el parque que pasaban antes de cruzar el puente, pero había algo extraño en todo ello. Era como si el paisaje se repitiera. Giró la cabeza hacia la ventana, tratando de confirmarlo, y sí, la misma gasolinera, el mismo parque, una y otra vez, como si el autobús estuviera atrapado en un ciclo interminable. El aire se volvió más pesado, más denso. Gabriel intentó calmarse, pensando que quizá estaba cansado o imaginando cosas. Sin embargo,
una creciente sensación de pánico comenzaba a apoderarse de él. A su lado, el chico permanecía exactamente igual, como si no hubiera pasado ni un segundo desde que se sentó. Gabriel no pudo evitar fijarse en lo pálido que estaba, en cómo su piel parecía casi traslúcida bajo las luces del autobús. Su uniforme seguía luciendo descolorido, pero ahora Gabriel notaba algo más. Estaba sucio, cubierto de manchas oscuras que no había percibido antes. ¿Estás bien?, preguntó de nuevo, esta vez en un tono más urgente. El chico no respondió, y ni siquiera se inmutó. Gabriel comenzó a sentir que algo estaba terriblemente mal. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba apartar la mirada, pero la curiosidad, mezclada con el miedo, lo mantenía observando a aquel extraño pasajero. Entonces, algo ocurrió que lo hizo detener la respiración. El autobús pasó por debajo de un puente, y en el oscuro reflejo de la ventana, Gabriel pudo ver claramente a los demás pasajeros sentados en sus asientos. Todos, excepto al chico a su lado. Su reflejo no estaba ahí. El corazón de Gabriel dio un vuelco. Era imposible. Se giró rápidamente para mirar al chico directamente, y él seguía ahí, quieto como una estatua, pero el espejo de la ventana no mentía. El sudor comenzó a correr por la frente de Gabriel mientras trataba de entender lo que estaba pasando. ¿Qué era ese chico? ¿Un espejismo? ¿Un error de su mente cansada? Volvió a mirar a su alrededor, buscando alguna señal de que alguien más notara lo que estaba sucediendo, pero todos los demás parecían completamente ajenos a la situación. Era como si estuviera atrapado en una realidad paralela donde solo él y el chico existieran. El autobús seguía moviéndose, pero el paisaje continuaba repitiéndose en un bucle interminable. Gabriel decidió hacer lo único que podía pensar. Se levantó de su asiento, dispuesto a alejarse del chico. Pero justo cuando lo hizo, sintió una mano fría como el hielo que le sujetaba el brazo. El chico lo estaba mirando ahora. Sus ojos, vacíos y oscuros, estaban fijos en los suyos, y Gabriel sintió como si algo estuviera succionando el aire a su alrededor. No había emoción alguna en el rostro del chico, solo una expresión de vacío total, y su tacto era tan frío que dolía. «No te vayas», dijo el chico, con una voz que sonaba lejana, como si viniera de otro tiempo o lugar. Gabriel se quedó paralizado. No podía moverse, no podía gritar. Solo podía mirar esos ojos huecos que lo observaban, sintiendo que algo oscuro y antiguo estaba frente a él, algo que no pertenecía a este mundo. El frío tacto del chico se sentía como una mordaza invisible, sofocando cualquier intento de resistencia en Gabriel. Sus piernas temblaban, pero el miedo lo mantenía quieto en el lugar. El chico seguía mirándolo fijamente, su voz resonando en su mente como un eco lejano, repitiendo esa simple pero escalofriante frase: «No te vayas». El bus, imparable, seguía su curso, pero esta vez algo había cambiado. Las luces dentro del vehículo comenzaron a parpadear y la monotonía del paisaje repetido fuera de la ventana empezó a desvanecerse. Las calles conocidas por Gabriel se difuminaron y en su lugar apareció una vasta oscuridad, como si el bus estuviera atravesando un vacío sin fin. «Tengo que bajar», murmuró Gabriel, su voz apenas un susurro, mientras intentaba levantarse de nuevo. El chico volvió a mirarlo, esta vez con una leve sonrisa, aunque sus ojos seguían siendo pozos vacíos. Su agarre se aflojó, permitiéndole moverse, pero justo cuando Gabriel pensó que podría escapar, el chico habló otra vez. «No tengas prisa, aún no ha llegado nuestra parada». La sangre de Gabriel se heló. ¿Nuestra parada? Algo en esas palabras resonaba en su interior de una manera extrañamente familiar, como si el destino del chico estuviera ligado al suyo. No entendía qué significaba, pero una parte de él sabía que debía escuchar. El autobús, como si respondiera a una señal, comenzó a reducir la velocidad.
Gabriel miró por la ventana, esperando ver el familiar paisaje urbano, o al menos alguna señal de que estaba cerca de su hogar, pero lo que vio lo dejó completamente sin aliento. A lo lejos, en medio de la oscuridad, se abría una luz cálida y radiante. No era la luz pálida y fría de una farola ni la cegadora claridad del día. Era una luz que evocaba paz, una calidez que lo invitaba a acercarse. A medida que se acercaban, la puerta del autobús se abrió y la luz se filtró en el interior del vehículo, llenándolo todo con su resplandor dorado. Gabriel sintió una extraña atracción hacia esa luz, pero antes de poder moverse, un torrente de recuerdos invadió su mente. Imágenes que había bloqueado, fragmentos de una verdad que no había querido enfrentar. Recordó el sonido de los frenos chirriantes, el impacto brutal y la sensación de ser lanzado al vacío. Recordó el caos de metal retorcido, los gritos y, finalmente, el silencio. Había sido hace semanas. El accidente, el autobús, su último viaje a casa. Gabriel miró al chico a su lado y lo comprendió todo en ese instante. Ambos estaban muertos. Este autobús no era simplemente un transporte. Era el puente entre la vida y lo que había más allá. Y ahora habían llegado a su destino. El chico lo observó, esta vez con una expresión más suave, casi reconfortante. «Es hora», dijo, poniéndose de pie. Gabriel, aún temblando, asintió lentamente. Ahora todo tenía sentido. La extraña sensación de estar fuera de lugar, la repetición de los paisajes, la inquietante presencia del chico. No era más que su subconsciente tratando de aferrarse a la vida, pero la vida ya había terminado. Ambos se levantaron y caminaron hacia la puerta abierta del autobús. La luz los envolvió por completo, y cuando Gabriel cruzó el umbral, sintió una paz que nunca antes había experimentado. En ese último momento, recordó todo: el accidente, el dolor, y luego la oscuridad. Pero ahora solo quedaba luz. ¿Qué te ha parecido esta historia? Si te ha gustado, suscríbete, dale a like y comparte para ayudarme a crear más cuentos macabros.